El gobierno de la provincia, con la responsabilidad que nos toca de ir llevando adelante las distintas acciones en combatir esta pandemia que acecha al mundo, en conjunto con los municipios, con el sector privado de la salud, con el sector sindical de la salud, con distintas organizaciones, se fue planteando, y gracias a las indicaciones del COE, un plan de contingencia. ¿Qué es el plan de contingencia? Es prepararnos para la peor situación si se llegara a dar en temas sanitarios. Es decir, que si el virus se llegara a descontrolar, llegara a atacar fuertemente en toda nuestra provincia, ¿cómo nos preparamos para poder responder de la mejor manera? Y es eso que se ha hecho este plan de contingencia, que realmente es hecho con mucha calidad, con mucho profesionalismo, donde nos puede dejar tranquilos a todos los fueguinos, que así tengamos el peor escenario, que Dios quiera no lo tengamos, y para eso estamos haciendo muchos esfuerzos, vamos a tener cómo responder. Así que felicitar a todas las áreas del Ministerio de Salud, del COE, los distintos ministerios que trabajaron, agradecer a los municipios, agradecer también al sector privado de la salud que se sumó, agradecer al sector sindical de la salud y distintas instituciones que han puesto su infraestructura, pero también sus distintos servicios a disposición de este Plan General de Contingencia. Es muy importante que todos nuestros vecinos continuemos sumándonos a este gran esfuerzo que está haciendo el gobierno de la provincia, junto con los municipios, junto con los privados. Entendemos y somos totalmente conscientes del sacrificio que se hace, pero es sumamente importante. Nos estamos preparando, tal cual como ustedes lo van a poder escuchar, para lo peor. Ojalá, y si continuamos de esta manera, no vamos a necesitarlo, pero ustedes tienen que estar tranquilos que estamos preparados para todo. Sí es muy importante que continuemos con el apoyo de ustedes, que continuemos cuidándonos, porque de esto salimos entre todos. El 31 de diciembre de 2019, China reporta los primeros casos de esta pandemia de COVID-19. Y el 30 de enero del 2020, ya el director general de la Organización Mundial de la Salud decreta la emergencia de la salud pública a nivel mundial. Y a partir de ahí, la Argentina empieza a prepararse para contener esta enfermedad y mitigar la diseminación de la misma. Argentina hoy tiene 3.288 casos positivos, 159 muertes y 919 altas. Hemos sido uno de los últimos países en presentar esta pandemia y esto obviamente que nos ha dado algunas ventajas, poder ver qué habían hecho otros países y adelantarnos a esto. Tenemos hoy provincias más complicadas con circulación viral, como es Cava, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Chaco, Córdoba, Río Negro y Tierra del Fuego. Y todavía tenemos 2 provincias, por suerte, que no han tenido ningún caso, que son Catamarca y Formosa. Tierra del Fuego es hoy una de las provincias con mayor cantidad de infectados en proporción a la cantidad de población, pero también es la provincia que tiene mayor cantidad de testeos por cada 100.000 habitantes. Eso quiere decir, hemos hecho hasta la actualidad más de 800 testeos. Y eso nos ha puesto en el lugar que estamos hoy, donde ya hace varios días, más de 10, que la ciudad de Río Grande no tiene casos, y la ciudad de Ushuaia, que está en una etapa epidemiológica distinta, tiene entre 1 y 3 casos, con días que no hemos tenido ningún caso. Para esto fue necesario tomar algunas medidas. El día 11 de marzo, se suspenden en la provincia de Tierra del Fuego todos los actos públicos. El día 14 de mayo se confirman los 2 primeros casos y el gobernador de la provincia decreta la licencia extraordinaria de toda la administración pública y suspende las clases. El día 16 de marzo se decreta el aislamiento preventivo para toda la comunidad de Tierra del Fuego. Lo mismo hace el presidente de la Nación el día 20 de marzo. Y eso es lo que nos ha permitido hoy, a nivel país y a nivel provincia, poder amesetar esa curva y poder tener menor cantidad de casos de los esperados. Y por eso hablábamos de la peor crisis de esta pandemia para el mes de mayo. Y hoy ya las autoridades nacionales, igual que las autoridades provinciales, estamos diciendo que esperamos esto para los primeros días de junio.
La definición de caso, esta pandemia ha sido muy variable, su comportamiento es muy variable y vamos modificando y adaptándonos de acuerdo a las circunstancias. El día 16 de abril, el Ministerio de Salud de la Nación cambió la definición de caso y dijo entonces que teníamos 4 posibilidades de definir un caso. Bajo la temperatura, a 37,5, más un síntoma que podía ser tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, falta de gusto, de olfato, más haber tenido un contacto estrecho en los últimos 14 días o haber viajado al exterior o vivir en una de las ciudades que tiene circulación viral como es nuestra ciudad. Otra posibilidad es, hay zonas con transmisión local del virus como es la ciudad de Ushuaia, donde cualquier neumonía que no se pueda encontrar su causa será considerada COVID. Y otras ciudades, como es la ciudad de Río Grande, hoy sin circulación de casos, donde lo que se dice es que toda infección respiratoria aguda que sea grave y necesite internación, si no se encuentra la etiología, será considerada COVID. Todo paciente que presente disminución o ausencia de gusto y de olfato, porque este es un síntoma que se ha visto mucho en esta enfermedad, será considerado COVID si no se encuentra otra etiología. Y todas las personas que pertenezcan al servicio de salud o a los servicios esenciales, ni bien presenten algunos de los síntomas, recordemos que los servicios esenciales son las fuerzas de seguridad y los cuidadores. Cualquiera de estas personas, ante la presencia de cualquiera de los síntomas, debe avisar a sus jefes y dejar de trabajar. Estas son las definiciones de casos que tenemos hasta hoy. ¿Qué definimos como contacto estrecho? El contacto estrecho puede ser a nivel comunitario, a nivel de un transporte, avión o micro, o en un buque. En un buque, y tal cual lo hemos venido haciendo en la ciudad de Ushuaia cuando tuvimos que evacuar todas las personas que llegaban a la provincia a través de los buques, todas las personas que están allí, cuando se detecta un caso, son considerados contactos estrechos. En el caso de los aviones o de los micros, se toma un radio de 2 asientos para considerar toda esa población contacto estrecho, además del personal de la tripulación que también es considerado. Y a nivel de la comunidad, consideramos contacto estrecho a todo el personal de salud que haya atendido un paciente, que luego se considere, que se sepa positivo y que no haya tomado las medidas de seguridad porque obviamente ha sido atendido por alguna otra sintomatología. Toda persona que haya estado a menos de 2 metros, y acá definimos a todos los convivientes, ¿sí? O todo compañero de trabajo que haya tenido un contacto estrecho con esta persona, o sea, que no haya podido respetar el distanciamiento social y comparta varias horas por día. ¿Cómo manejamos hoy o cómo hemos empezado a manejar? Cuando comenzó esta pandemia, lo que hacíamos era un llamado al 107. El 107 es un centro de atención prehospitalaria donde hay operadores que fueron preparados para recibir los llamados de los vecinos con síntomas compatibles con COVID. Y esto después era revisado por epidemiología, cuáles eran los casos que había que ir a ver. Pero fuimos avanzando en todo esto y también fuimos avanzando en cómo controlábamos los casos. Hoy, el 107 es un grupo de personas que están preparadas para recibir el mensaje de alguien que está con una dificultad, los síntomas que ya mencionamos. A partir de allí, cuando considera que un caso es sospechoso, lo deriva a un médico que está en ese lugar y que será el que decide si a ese paciente le corresponde ir a hacer el test o no. Si corresponde ir a hacer el test, también ahí mismo en el 107 están los que se llaman profesionales hisopadores, que es un grupo de profesionales de la salud, médicos, odontólogos, que van a ir a la casa del paciente y van a, por supuesto, a verlo y a revisarlo, pero además a tomar el hisopado, ¿sí? Que es lo que después nos determinará si hay un caso positivo o no. Una vez que esto se hace y hasta tanto el paciente inmediatamente se aísla y una vez que hasta tanto tenemos el resultado, hay un seguimiento telefónico de más de 30 médicos, algunos en actividad del sector público, del sector privado, otros
que ya no están en actividad, pero que se han ofrecido para esto, que hacen un contacto telefónico con cada uno de los pacientes, haciendo el seguimiento, viendo cómo se sienten, cómo están. Y hay un grupo de médicos que hacen atención domiciliaria, de acuerdo a lo que este grupo de médicos de atención telefónica van marcando según la necesidad de cada paciente. Con este relato lo que queremos es llevarles la tranquilidad de cómo estamos trabajando, qué es lo que estamos haciendo. El área de epidemiología permanentemente es quien registra el caso y todos sus contactos. Hay muchos comentarios en la comunidad de que no se ha hisopado a un paciente, a una persona o a otro, a un compañero o a otro. Tengan la tranquilidad que todo el sistema de salud, todos los epidemiólogos de la provincia, tanto de Río Grande como de Ushuaia, están trabajando y hacen un seguimiento muy exhaustivo de todos los nexos epidemiológicos. Todo esto lo tuvimos que acompañar, esta cuarentena la debimos acompañar con el control de las fuerzas de seguridad. Necesitábamos, obviamente, poder todos acostumbrarnos a un nuevo modo de vida, necesitamos poder quedarnos en casa y entender que salimos solo para hacer aquellas cosas esenciales, necesitábamos hacerle llegar a la tercera edad también y a todos los pacientes que tienen enfermedades crónicas, hacerle llegar el mensaje de la gravedad que puede tener una infección para cada uno de ellos, y por eso hemos acompañado con todos los controles con las fuerzas de seguridad, que han tenido más de 100 lugares en toda la provincia donde se han hecho estos controles y se extreman, y sabemos que esto causa muchas veces mucha molestia, pero queremos que siempre que se molesten por alguna de estas situaciones piensen que la única finalidad que tiene el gobierno de la provincia con esto es cuidarlos a todos. Bueno, el 9 de marzo el Ministerio de Salud de la provincia decide, a través de una resolución ministerial, crear el comité de emergencia. Este comité de emergencia está formado por diferentes técnicos, por un equipo técnico de excelencia, conformado por bioquímicos, pediatras, epidemiólogos, infectólogos, médicos generalistas, nefrólogos, médicos especialistas en medicina laboral, entre otros. El comité de emergencia realiza reuniones periódicas, a veces 48 horas, a veces cada 72 horas, depende de la necesidad del momento. Y es quien conduce esta emergencia sanitaria y además quien planifica cómo vamos a seguir en este proceso que es tan dinámico. Es importante contar con este comité más que nada por lo que es planificación, planificar cada una de las medidas que se va a tomar. Este comité además es quien crea todos los protocolos provinciales, que si bien son conducidos por los protocolos nacionales, se adecúan a la situación geográfica, poblacional y epidemiológica de nuestra provincia. Como esto avanza de manera muy dinámica, estos protocolos deben ser reevaluados y actualizados constantemente. Además, el COE cuenta con la presencia de un abogado que es quien realiza todas las resoluciones que se necesitan como autoridad sanitaria para poder regular el aislamiento social preventivo y obligatorio. Además, también es un trabajo, realiza un trabajo transversal con todos los ministerios del gobierno de la provincia. El 16 de marzo se crea, además, el Comité de Emergencia Extendido, en el cual participan las fuerzas, todas las fuerzas provinciales y nacionales, la Cámara de Comercio, el Infoetur, los municipios. Todos ellos forman parte de un comité extendido que se reunió en varias oportunidades al inicio de esta pandemia para determinar diferentes situaciones específicas de cada una de ellas.
Recordar que es un trabajo en conjunto el que se realiza del equipo sanitario, sobre todo con las fuerzas y con sanidad de fronteras y con migraciones. Y a su vez esto impacta en las actividades del comercio, de la industria, del turismo, y es por eso que se realiza este comité extendido. La primera decisión que se toma en el marco de esta emergencia sanitaria es la suspensión de todas las actividades programadas, tanto en el sector público como en el sector privado. Estas actividades son los turnos controlados, los turnos de control del niño sano, controles programados y todas las cirugías programadas. Esta decisión es tomada por el Ministerio para así poder preparar, tanto en un trabajo en conjunto entre el sector privado y el público, así poder preparar todo el sistema sanitario para recibir los posibles casos de enfermedad respiratoria por coronavirus. Se decide que ambos hospitales, tanto el hospital de la ciudad de Río Grande como el hospital de la ciudad de Ushuaia, serán los centros COVID, y que los centros de salud de cada ciudad estarán destinados a las actividades que no requieran de complejidad hospitalaria y que deben continuar, como son la vacunación, que es tan importante, tanto para los niños como para la población en esta época de riesgo con la vacuna antigripal, existiendo además vacunación a domicilio para la población en riesgo, creando esta posibilidad de vacunar en domicilio a las personas mayores de 65 años y con riesgo, y creando además horarios diferenciales de atención para las personas con factores de riesgo o las embarazadas. Y además se destinan algunos centros de salud en ambas ciudades para atender patologías que no sean de origen respiratorio. Y se reserva la consulta en la guardia del hospital, si bien para todo lo que es emergencia, pero sobre todo para la patología respiratoria. Cabe destacar que nuestro sistema extrahospitalario, que ha funcionado de manera, la verdad, ha superado nuestras expectativas, ha logrado que todas las personas se comuniquen al 107 y no concurran ni a los centros de salud ni a la guardia con consultas por afecciones respiratorias, y que todas hayan sido atendidas en su domicilio y realizado el hisopado en el domicilio. Esto fue destacado por el Ministerio de Salud de la Nación, nuestro servicio prehospitalario. Esto también fue un conjunto, repito, un conjunto en trabajo con el privado, en el cual también se decide, al suspender las actividades programadas, que todas las urgencias, tanto quirúrgicas como las urgencias médicas, sean derivadas tanto en la ciudad de Río Grande como en la ciudad de Ushuaia a las clínicas privadas. Esto permite tener nuestros hospitales preparados a disposición, con todas las camas a disposición para las eventuales personas que necesiten internación. Algunas de las medidas que se tomaron además en la refuncionalización de los hospitales es la de, por ejemplo, en el Hospital Regional de Río Grande, sacar del hospital, lograr que los abuelos tengan un mejor lugar y evitar que estén cerca. Sabemos que son el grupo más vulnerable y fueron derivados a otro lugar, al Hogar Lazos de Amor, que está preparado para ellos y que se encuentran aislados, y así evitar la posibilidad de contagio. Además, otro punto a destacar es el laboratorio de excelencia con el que cuenta la ciudad de Ushuaia. El laboratorio cuenta con profesionales de una calidad, de excelente calidad, muy preparados, incluso formados en el Malbrán, y con un equipamiento a la altura del que lo amerita la situación. Pueden realizar
todos los test diagnósticos, la técnica de PCR, que es la técnica que tanto estamos escuchando y aprendiendo, que es una técnica que además de ser de alto costo, necesita de una excelencia tanto en equipamiento como excelencia profesional. Nuestro laboratorio pudo iniciar a realizar diagnóstico en nuestra provincia y esto hace que en el día de hoy tengamos resultados en 24 horas, a las 24 horas contemos con los resultados. Si hablamos de números de camas o de respiradores, que por ahí esto es algo que interesa, el total de respiradores de la provincia al día de hoy son 68 respiradores para toda la provincia. Quería recordarles que el Ministerio de Salud continúa todas las semanas enviándonos, generalmente los días viernes, destina de 2 a 3 respiradores por semana para nuestra provincia. Hasta el día de hoy hemos recibido 12 respiradores del Ministerio de Salud de la Nación. Contamos con un total de camas de unidad de terapia intensiva en la provincia de 47 camas. Y un total de camas que nosotros llamamos UTI sin respirador, que serían camas a las cuales se podría conectar un respirador, de 57 camas. Esto quiere decir que el máximo de camas con respirador, en caso de que sea necesario y pensando en el peor escenario, es de 104 camas. Quiero recordarles que esto contempla tanto el sector público como el sector privado. Luego tenemos camas en las cuales no se puede conectar un respirador, pero que cuentan con la presencia de oxígeno, que son 240 camas y 70 con oxígeno y aire. Y camas de baja complejidad, 170. El Centro Asistencial del Tolwyn cuenta con 6 camas y 2 camas de shock room. El total de camas del sistema hospitalario es de 350 camas. A estas camas debemos sumarle las 76 camas que se están por realizar en la ciudad, que se están por inaugurar en la ciudad de Ushuaia, en el Cochocho Vargas, en un trabajo en conjunto con el municipio de la ciudad de Ushuaia. Y cabe destacar que estas camas cuentan con la posibilidad de realizar oxigenoterapia. Esto es muy importante porque sumarían en 76 las camas disponibles con oxígeno en la provincia. Además, contamos con las camas que se van a utilizar, con el casino, en el cual se va a utilizar, pensando en el peor escenario, con la posibilidad de utilizar ahí, a modo de internación, se pueden colocar camas en el casino, y con las camas disponibles de los hoteles. Son muchos los hoteles que han ofrecido sus camas, y esto llevaría a aumentar de manera significativa las camas de la provincia. Al día de hoy son más los pacientes recuperados que los que se mantienen activos. Tenemos 57 pacientes que se han recuperado y 55 pacientes activos al momento. No hemos tenido muertes en la provincia aún, y continúa solo un paciente internado en terapia intensiva con requerimiento de asistencia respiratoria mecánica. Nunca hemos completado ni el 20% de la capacidad hospitalaria con respecto a terapia intensiva y a camas. Y esto habla de que logramos lo que buscábamos con este aislamiento que tanto cuesta a la sociedad, que es evitar el colapso del sistema sanitario. Y esto lo hemos logrado, y con una tasa de mortalidad de 0, y con ya más de la mitad de los pacientes recuperados. Esto nos alienta a seguir de esta manera. Si bien ahora se inicia a administrar la cuarentena, es muy importante
que todos, como ciudadanos, sigamos cuidándonos y sigamos, sobre todo, con el distanciamiento social, que es tan importante. Aunque la cuarentena se administre y se inicie a flexibilizar, vamos a continuar en cuarentena. Y esto es algo que tenemos que entender, que las personas que no deban salir por necesidad, porque deben trabajar o para adquirir algún bien de suma necesidad, deben continuar en su domicilio. Y también recordarles que hay todo un plan de contingencia creado y diseñado pensando en el peor escenario, que hay todo un grupo de profesionales que se reúnen periódicamente para actualizar los protocolos y para delinear de qué manera vamos a seguir. Y que hay todo un equipo sanitario, tanto público como privado, que está preparado y trabajando para la mitigación de esta pandemia. Este plan de contingencia que ha diseñado la provincia ha requerido de una adecuación importante de la infraestructura hospitalaria. Y en ese sentido se ha particularizado en cada uno de los centros en función de la realidad constructiva que tenía y las necesidades de adecuación puntual que iba teniendo. Por eso ha sido distinta la obra que se ha llevado adelante en cada una de las ciudades. En la ciudad de Río Grande particularmente teníamos la posibilidad de adecuar un área que no estaba terminada en obra y que nos permitió poder crecer en la posibilidad de internación de 18 camas, dado que 9 habitaciones, un box, un office para el personal de enfermería se pudo determinar en ese hospital, sumado a lo que ya contaba con la condición de internación previa en clínica, en cirugía o en la zona de terapia intensiva. Y fue ahí donde hubo que hacer colocación de aberturas, colocación de redes de calefacción, adecuación de singuería, extractores y toda la instalación de equipamiento médico necesario en ese lugar. Esta situación ha sido distinta a la ciudad de Ushuaia, en donde ha requerido tener adecuaciones hasta de recirculación del acceso a la zona de guardia, establecer una zona de triage con paredes vidriadas, el lugar para la enfermería, para poder determinar una zona de aislamiento particular para poder atender a todos aquellos pacientes supuestos COVID que vienen en su primer consulta y poder determinar de esta manera el redireccionamiento de circulación a aquellos vecinos que venían a una zona de guardia común. Ha habido cerramientos para poder aislar y la intervención más grande ha sido en la terapia intensiva, en donde se ha establecido una zona de mampara en todo el largo dividiendo la terapia en la zona del office y la zona de camas propiamente dicho, con aberturas, ventanas para pasar medicación, ventanas de ingreso al exterior, al pasillo técnico para el ingreso de material estéril, para el acceso del personal de enfermería, división en esa zona de enfermería de una zona semilimpia y una zona limpia para poder tener esta instancia de que se cambien los profesionales, que puedan lavarse las manos y pasar a la zona de monitoreo limpia dentro de la terapia y de esta manera determinar un nuevo funcionamiento en el interior de la terapia hasta con un cerramiento vidriado hacia la zona de descanso de los profesionales de la terapia y de esta manera que puedan trabajar con una lógica distinta. Una puerta de aislamiento de la zona de cocina, previendo que también tiene vinculación a este pasillo de circulación técnica que permite el paso, por ejemplo, de un paciente COVID, entonces con aislamiento y cerramiento de la zona de cocina, una intervención en la zona del acceso a la morgue, porque también en esto, en el peor escenario, necesitamos pensar cuál es ese espacio íntimo de despedida, aislado de la zona de donde esté la persona fallecida y que la familia pueda tener el contacto a través de una pared vidriada, que esperamos no necesitar, pero que también está contemplado el momento de la despedida.
Hemos tenido la transformación en la zona de atención pediátrica, con una etapa ya realizada, con zonas de aislamiento vidriadas que dividen la zona de la enfermería de las puertas, con nuevas puertas que dividen la zona de internación. Y también, un aislamiento de todas las personas que atienden al público en los centros de salud. Y esto es algo que hemos hecho tanto en el Hospital Central Regional Ushuaia como en los 9 centros de atención primaria de la salud que están en los distintos barrios, en El Pipo, en Andorra, en la calle Alén, en Náufragos. Cada uno de los 9 centros de la ciudad tienen la misma condición de este cerramiento vidriado que permite tener el contacto directo con los vecinos, pero también con los elementos de seguridad y de aislamiento en el resguardo de los vecinos que están prestando sus servicios en la atención al público. Tenemos también obras por delante. En el hospital, de estas 10 intervenciones que hemos tenido puntualmente en el hospital de la ciudad de Ushuaia, nos quedan 3 grandes obras por delante. Una reforma que tiene que ver con el área de neonatología y que de esta manera nos va a permitir crecer en 6 cunitas en una división de lo que es la terapia intensiva de la terapia intermedia, con una zona para el descanso del personal, con nuevos sanitarios, con acondicionamientos de cielo rasos, y que de esta manera podamos ampliar casi al doble la capacidad del trabajo del personal de neonatología. Una gran obra en la tira 6, lo que se llama la tira 6, que es hoy una zona de consultorios y que tenemos ahí una gran obra por delante que nos permita tener 30 nuevas camas de internación en un gran acondicionamiento que tiene que ver con el desmantelado de todo lo existente y la posibilidad de generar un nuevo espacio de internación con habitaciones, con baño privado, con redes de oxígeno, con lo cual decimos esta es una obra muy importante que aparte le permite no solo atender en COVID, sino dejar una gran capacidad instalada en el hospital de la ciudad para poder dividir lo que es la internación de clínica médica con la internación de cirugía, que es algo que los profesionales de la salud de la ciudad añoran y que la ciudad de Río Grande hoy ya lo cuenta. Tenemos por delante también una refuncionalización del oxígeno, en esta posibilidad de tener una nueva red de oxígeno que amplíe la existente en esta nueva ala que se estaría generando, y también una refuncionalización del oxígeno en la zona de pediatría que nos permita ampliar la capacidad instalada en este momento. Esto tiene que ver con aquellos centros de salud que han sido concebidos para la atención de la salud. Pero también en esta alternativa de pensar el peor panorama, crecemos en infraestructura sanitaria anexa al Hospital Regional de Ushuaia, y es por eso que avanzamos en una obra en el subsuelo del casino, con 4 grandes salas de internación, con zona de trabajo de profesionales para los profesionales médicos, con office para el personal de enfermería, con espacio de admisión, y estamos en este momento ya refuncionalizando la parte de instalaciones. Está terminada y estamos trabajando en el acondicionamiento de los ascensores para poder tener 2 puntos de acceso vía ascensor a este subsuelo para que se instale directamente el equipamiento médico. De esta manera estaríamos creciendo en más de 30 camas en ese hospital, que tal cual lo planteaba la doctora Di Giglio, es necesario pensar el sistema en su conjunto y pensar que no solo tenemos que pensar el acondicionamiento de las instalaciones en cada una de las etapas que vaya planteando el COE para la atención de COVID, sino para la atención de todas aquellas otras causas de internación y de atención médica que requiera atención hospitalaria y que tenga la posibilidad de tener la condición de internación
con las garantías de que no sea la misma zona que está atendiendo COVID. Por eso acondicionamos el casino para que sea ese espacio de reserva del Estado provincial para poder tener la internación en los casos de una atención no COVID. También llevamos adelante un gran proyecto con el municipio de la ciudad de Ushuaia y que tiene que ver con el proyecto del Polo Pionero Fueguinos, en donde hablamos de una posibilidad de atención médica en un caso de que llegáramos a un punto en el peor panorama de desborde en la atención de consulta, en donde en lo que es conocido hoy como el Centro Deportivo La Serre, la instalación de todo lo que tiene que ver con la zona de consultorios, 12 box para la atención médica con una gran sala de espera, y que de ese lugar, en el caso de requerir la internación porque se sospeche de un caso COVID y que necesite asistencia de oxígeno, pasará por un túnel hacia la zona de Cochocho Vargas, en donde ahí está la disposición de la zona de camas para poder tener el control y la atención de los profesionales de la salud de manera permanente. De esta manera, en ese peor panorama, quedaría el uso del hospital regional en la mayor complejidad en la zona de respiradores. Pero este podría ser un gran centro de atención, de internación y de acompañamiento médico con la provisión permanente de oxígeno. Por eso nos exige en la obra una gran adecuación. Hay una parte de obra civil que está llevando adelante el municipio de la ciudad y que tiene que ver con todo este acondicionamiento interno en ambos sectores. Hay una adecuación en la Casa de la Cultura como el espacio para el trabajo médico, la zona limpia, el complemento del albergue municipal como zona de descanso de los profesionales de la salud, pero que fundamentalmente permite, son todas modificaciones que lleva adelante como obra civil el municipio, pero que tienen la presencia del Estado provincial en la elaboración de todo lo que tiene que ver con la red de oxígeno. Una red de oxígeno importante con equipamiento que ha llegado a la ciudad de la ciudad de Buenos Aires, que estamos comenzando con el montaje en este articular con la etapa que lleva adelante la obra civil y que vamos a poder hacer en las próximas semanas este acondicionamiento del tendido, las soldaduras y todo lo que tiene que ver con esta red de oxígeno para las 70 camas y toda una obra en el exterior que tiene que ver con colocar 3 baterías de cilindros de oxígeno. Uno va a estar en uso con su parrilla, uno en uso, el otro en reserva para el recambio y una tercera dotación que es la que se desplaza a la ciudad de Río Grande para la recarga en esta logística que ya está prevista para poder garantizar de manera permanente el suministro de oxígeno que va a requerir una red de estas características. Ha sido una gran apuesta la del gobierno de la provincia en poder contar con la totalidad de instalaciones que claramente va requiriendo el COE en función de este lineamiento de política pública en el resguardo de la salud que determina el Ministerio de Salud. Estamos a la altura de las circunstancias. Tenemos una importante obra ejecutada y una obra que viene por delante, siguiendo ampliando, pensando que esta pandemia puede durar mucho tiempo. No se han escatimado recursos y se ha puesto todo al servicio de la provincia para que en cada una de las ciudades podamos tener toda la garantía de instalación hospitalaria necesaria aún en el peor panorama. Por eso seguimos diciéndole a los vecinos, el aislamiento es lo que hoy nos da la tranquilidad en la situación en que nos encontramos con los resultados de salud, con un gran trabajo del Ministerio de Salud. Pero necesitamos seguir apostando a quedarnos en casa, a cuidarnos, a disminuir el tránsito en la ciudad, porque el virus sigue presente. Sepamos que todos trabajamos en el cuidado de cada uno de los vecinos.